directo. Siguiendo sus huellas es el tema que vamos a compartir inmediatamente. Lo estamos basando en la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el verso 21, cuando nos dice que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas por el hecho de haber padecido por nosotros. Así que cuando Él habló con sus discípulos, con sus oyentes, les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Está poniéndose como modelo. Aprendan de lo que yo hago, vivan como yo vivo, actúen como yo actúo, hablen como yo hablo, hagan como yo hago. Amén. Ese es el verdadero líder. Amén. El que no tiene problemas en cuanto a su conducta, se puede poner como ejemplo, como un modelo a seguir. Pero dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí estamos hablando de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando traducimos esto ya en un lenguaje más sencillo, el Señor nos está queriendo decir: no se compliquen la vida, no inventen nada, no sean estrafalarios, no traten de impresionar a nadie, simplemente aprendan de mí. Sean mansos, sean humildes y no se echen cargas pesadas encima. Amén, amén. No se compliquen con cosas que no van a poder practicar, no van a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy diciendo es algo liviano y lo van a poder ejecutar con toda facilidad. Entonces, de ese prototipo que es Jesús, vamos a tomar 7 modelos, 7 ejemplos. Número 1, el nacimiento. ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Por qué? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Número 2, el pesebre. ¿Qué nos enseña el pesebre? ¿Por qué justo tenía que nacer allí y estar allí? Número 1, el nacimiento. Número 2, el pesebre. Número 3, la sujeción. ¿Cómo Él se sujetó a sus padres? ¿Se acuerdan que Él se extravió, lo encontraron, estaba en el templo? ¿Y por qué nos has hecho así? Te hemos buscado por 3 días. El Señor dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero luego se fue con ellos y dice que estaba sujeto a ellos. Eso ocurrió a los 12 años. Entonces, después de la sujeción viene la profesión. Número 4, profesión. ¿A qué se dedicó Jesús de los 12 a los 30 años? Buena pregunta. Para los lamas, para los animistas, para las religiones orientales, se fue al Tíbet, estuvo al pie o a los pies de grandes maestros, grandes gurú, y claro, ya le enseñaron un poco de cosas y hubo que hacer unos ejercicios para aprender a caminar sobre el agua, para quitarle la lepra a los enfermos, dicen ellos, ¿no? Pero Jesús no tuvo necesidad de eso. Entonces, esa forma de Él de sujetarse a sus padres y luego tener una vida que para muchos es incógnita, es extraña. La profesión de Jesús. En Marcos 6 se habla de el carpintero, hijo de José. Así lo conocían, como el carpintero. El hombre de los diseños, el hombre de marcar bien, de pulir. No sé si estamos de acuerdo que Jesús es lo máximo para pulir. Ahora mismo lo está haciendo. Y si siente fuerte la lija 14, por ejemplo,
Gloria a Dios. Y si requiere garlopa, hay unos nudos que hay que desaparecerlos, Él lo puede hacer. Número 1, su nacimiento. Número 2, el pesebre. Número 3, la sujeción. Número 4, la profesión. Número 5, la dedicación. Cuando ya cumplió los 30 años, fue bautizado, se dedicó, se consagró, no porque no lo fuera antes, me refiero a que su tiempo ahora estuvo totalmente dado a una misión que debía cumplir. Dedicación. ¿Qué tal eso de separar 40 días y 40 noches para ayunar? ¿Qué dicen líderes? ¿Cómo estamos en esa parte? Por ahí alguien lo mencionó. Pero cuando lleguemos ahí, nuestros ayunos da pena, da vergüenza, comparado con los ayunos bíblicos. Dedicación, número 5. 6. El servicio. No he venido para ser servido, sino para servir. Evangelio de Mateo, capítulo 20, a partir del verso 20. Y número 7, el sacrificio. El darlo todo, su propia vida, derramar su sangre, entregarlo todo para que el hombre pudiera ser salvo. El gran programa de la salvación o la redención. Bien, creo que estamos listos entonces. Siguiendo sus pisadas. No solamente en los 6 meses que vienen para un programa de una iglesia local. No, el otro año y los 5 años y los 20 y los 50 años. Siguiendo sus pisadas. Ahondemos un poco en lo que llamaríamos el título de esta enseñanza. Yo era un niño, tenía que ser 4 años, 5 años, alcanzo a recordar desde muy temprana mi edad. Mi padre, un hombre del campo, yo era y soy hasta hoy el hijo mayor. Somos apenas 10 hermanitos en casa. Yo soy el mayorcito. No se usaba calzado, así que había que caminar por la arena, por el lodo, por el barro, por el polvo. Y mi padre acostumbraba a llevarme a menudo para que lo acompañara, estuviera por ahí con él. Supuestamente iba a ayudarle. Bueno, en realidad lo que le ayudaba era la hora del almuerzo. Me encantaba colaborar en esa parte. Pero uno de los puntos es que cuando él dejaba la huella, mi padre era más o menos a mi tamaño, tal vez un poco más, fornido, un hombre muy vigoroso, así que caminaba firme y rápido. Y entonces yo me le quedaba un poco atrás porque yo quería pisar donde él pisaba. Pero eso era algo difícil, porque su paso era muy largo, su pie se hundía en el lodo, quedaba muy profundo, y mi pie pues era pequeño, retobito, así que yo tenía casi que saltar para poder pegar en la otra huella y en la otra huella. Y luego él me miraba y ni siquiera me tomaba de la mano, decía, bueno, dale rápido. Y se nos hizo tarde. Pisar donde pisa otro, de mayor tamaño, de más destreza, de más experiencia, no es fácil. A mí me costó, y claro, con el tiempo y dependiendo ya del terreno que fuera más firme, lograba pisar donde él pisaba. Aquí no vamos a pisar tanto donde pisó el pastor, donde pisó Diego, pisó Andrés, pisó Claudia. No, las huellas que debemos seguir son las del Señor Jesús. Si pisamos donde Él pisó, y hablemoslo en el idioma bíblico,
la huella de su paciencia, la huella de su perdón, la huella de su amor, la huella de su misericordia. ¿Estamos pisando en esa huella? A veces no lo hacemos. Es más, cuando habla de perdón, por ejemplo, dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros tenemos un perdón que lo hemos fabricado a nuestra medida. ¿Sabe qué, hermana Carolina? No discutamos más. Te voy a perdonar, pero te advierto, perdono, pero no olvido. ¿Creen que ese es el perdón de Jesús? ¿Esa es la huella de Jesús? En ningún modo. Si vamos a perdonar como perdonó Él, es un perdón verdadero, genuino, profundo. Amén. Esto para dar una idea de lo que significa pisar sobre sus huellas, que es a lo que estamos llamados. A renglón seguido, en la porción de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice: el cual no hizo engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Está hablando del derrotero, el común denominador de la vida de Jesús, nuestro líder infalible, incomparable, maravilloso. Ahora nuestro mundo se está llenando de doctrinas, yo llamaría doctrinas de mercado, doctrinas baratas, donde hay que imitar al gran apóstol fulano de tal, al gran evangelista, al gran ungido. Creo que nos hemos dado cuenta cómo se venden pañuelos ungidos, camisas ungidas. El que toque la camisa del predicador que está muy ungida, entonces llevará una doble porción del Espíritu. Cosas como esas. El único que unge, el único que da poder, que transforma, se llama Jesús. ¡Aleluya! Hay un punto que quiero dejarlo de una vez con ustedes. Es el facilismo en que o al que hemos llegado. Si yo quiero ser un modelo de paciencia, entonces me pongo a la mira o a hacer el seguimiento de alguien que sea bien impaciente, bien rabioso. Y claro, me comparo con él. Como él es más rabioso, más cascarrabias, al lado de él yo soy todo un santo. Lo tomé a él como modelo para yo poder quedar mejorcito. Si soy tacaño, que hay gente muy tacaña en la iglesia, pues entonces se busca otro que sea más codo que él. Y claro, al lado de ese codo casi en acero, pues él queda generoso. Bien. Y así la paciencia, así la humildad, así el perdón. Error. No hay que pararse al lado de Carmela, al lado de Juana, al lado de Bertulio, para que él sea el modelo y yo lo supere. No, hay que pararse al lado de Jesús. Y si nos paramos al lado de Él, entonces la medida va a ser exacta. Y claro, cuando nos hacemos cerca, lo miramos, lo analizamos, nos da mucha vergüenza. En paciencia, inigualable. En humildad, incomparable. En bondad, en perdón, en amor, sencillamente magistral. Y Pablo lo declara y dice que es más sublime que los cielos. Es rico. A mí me encanta hablar de John Maxwell, de Rick Warren.
hablar de esas personas teólogas, profesionales, han mostrado mucho conocimiento, se presentan como modelos, pero cuando yo me paro al lado de Jesús digo, este es el que yo necesito. Este es mi modelo a seguir. Estas son las huellas que yo debo seguir. No sé si se han enterado que ahora en las redes, pues claro, las redes tienen, yo diría, doble oficio. La red puede elevar a una persona, a un cantante y un predicador a la cumbre y hacerlo famoso a nivel mundial. Pero la misma red se encarga de bajarlo y sepultarlo. Y entonces colocan el lado oscuro del reverendo fulano de tal. Y uno se queda pensando, pero ¿cómo ese hombre canta maravilloso, esa mujer canta hermoso, hace conciertos? Pero le ponen el lado oscuro. Y luego le hacen una investigación y un seguimiento, y que no sé dónde estaba reunido con personas que eran hechiceras y que luego fue a tal lugar y cometió un fraude. Y bueno, cierto o falso, pero uno queda como en veremos. Con Jesús jamás va a pasar eso. Él no tiene lado oscuro. ¿Sabe por qué no tiene lado oscuro? Porque Él es la luz del mundo. Y el que lo sigue no andará en tinieblas. Estamos listos para pisar donde Él pisó. Pero hay unas preguntas que nos pudiéramos hacer. Si Jesús fuera el dueño de una tienda, ¿cómo manejaría a sus clientes? ¿Les vendería productos viejos, fechas vencidas, leches adulteradas, yogures que no corresponden al estándar de calidad? No, si Jesús tuviera una tienda, yo le madrugo, porque lo que Él vendería sería lo mejor, lo más espectacular y a un precio justo. Si tuviera un almacén, vendería las mejores telas, sería las mejores confesiones, lo más lindo. ¿Acaso Él no diseñó el tabernáculo? ¿Acaso no diseñó el templo? ¿Y qué dicen de los jardines y los árboles y los ríos y el firmamento? Es un diseñador incomparable. Si Jesús tuviera una revista, ¿qué artículos publicaría Jesús en la revista? Entonces habría un gran titular que diría: igualdad de género. En una revista de Jesús no creo que cuadre. No, Él pondría un titular que diría: como al principio, varón y hembra los creó. Es Él. ¡Qué belleza! Amén. Si Jesús tuviera un periódico, ¿qué publicaría Él en su periódico? A 8 metros de tronco, hallada cabeza. Muy amarillista, ¿no? Mucha sangre. ¿Será que publicaría temas para impresionar, para amilanar a la gente, o sería temas de consejo, de ayuda, edificación? Entonces uno se preguntaría, en sus pasos, ¿qué haría Jesús? En sus pasos Jesús siempre hizo lo mejor. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y en esos pasos es que vamos a ir nosotros. Porque vamos siguiendo sus huellas. Amén. Bueno, empezamos entonces. El nacimiento de Jesús. Primer paso. Una joven, pienso que muy linda, tal vez 18, 19 años, estaba en su casa, ocupada a las labores cotidianas, y la visita un ángel. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso es Lucas 1:26 hasta el 48.
Tome la referencia y luego lee en casita, se la pasa rico el próximo martes, que ya hayamos terminado el curso. Y ahí va armando el rompecabezas. María, cuando escuchó ese saludo, se turbó. ¿Qué es ese saludo? Pero el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. María le dice: bueno, yo no conozco varón. ¿Cómo será esto? El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Además, este es el 6º mes para Elizabeth, a la que llamaban estéril. Es decir, si tienes alguna duda que Dios pueda o no pueda. María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El nacimiento de Jesús es por obra del Espíritu Santo. José estaba comprometido con ella, él se iba a madrugar, iba a dejar a María, pensó que le había sido infiel, se dio cuenta que estaba embarazada, pero en un sueño vino el ángel del Señor y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, por obra del Espíritu Santo es. Ahí estamos en Mateo 1, 21 al 24. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así se cumplirá la escritura de Isaías cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Amén. Citando la profecía de Isaías 7:14. ¿Por qué quiero que este punto sea la base? Si Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo, no hubo intervención humana. Porque para que se produzca una criatura, obviamente hay que pasar por la cohabitación de una pareja. El hombre tiene el espermio, la mujer tiene el óvulo, ambos se encuentran, se produce lo que se llama fecundación y comienza el milagro de la vida. El verdadero líder es obra del Espíritu Santo. Es nacido de nuevo por el poder de Dios. Amén, amén. ¿Alguien aquí ha nacido de nuevo? Amén. No se confíe de los títulos que le da la gente. Yo creí mucho tiempo en los títulos. Ajá, con que te volviste evangélico. Y yo sacaba pecho: soy evangélico. Después alguien me dijo: ajá, con que eres protestante. Sí, soy protestante, protesté del pecado y todo. Parecía bien. Otro me dijo: ah, ¿y que eres cristiano? Sí, señor, soy cristiano y de la mejor calidad. Cristiano. Pero luego llegó la moda de los pentecostales. Dice que eres pentecostal. Sí, señor, pentecostal y de los mejores. Títulos, y no son malos, no son feos, no son vulgares. Si se los dicen, acéptenlos. Pero la Biblia no nos llama de ninguna de esa manera. No. En Antioquía se llamó por primera vez a los creyentes, se les llamó cristianos. Pero fue la gente la que puso el título, porque cantaban a Cristo, adoraban a Cristo, predicaban de Cristo, así que cristianos. Cuando la Biblia nos da el título, tiene otro léxico. Dice, por ejemplo, Juan 1:11 y 12: a lo suyo vino, es decir, al mundo, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Oiga, casi no los oigo. ¿Les dio potestad de ser hechos evangélicos? No, ser hechos hijos de Dios. A ver, un aplauso de los hijos de Dios.
Gloria al Señor. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne, voluntad de sangre, voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces la Biblia nos da un título honorífico, llamaría yo, por causa del nuevo nacimiento. Y como si fuera poco lo del Evangelio de Juan, capítulo 1, 11 al 13, luego viene Primera de Juan, el capítulo 3, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Amén. Y por eso es que el mundo no nos conoce, Amén. porque no le conoció a Él. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Felices de ser hijos de Dios. Hay evangélicos de mucha calidad. ¿Qué se necesita para ser evangélico? Tener una Biblia, ir a un culto, aplaudir, danzar, gritar como loco. Señor. Evangélico. Para ser pentecostal, hacer ruido, toda la bulla posible. Esos son los pentecostales. Pero para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Bendecidos los que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. No habrá liderazgo real, no habrá liderazgo efectivo, no habrá liderazgo poderoso si no hay nuevo nacimiento. Amén. Porque estamos siguiendo las huellas ¿de quién? De Jesús. Y Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Ay, hermano, eso está bueno. Y entonces, ¿dónde le dan a uno el certificado de que es hijo de Dios? El pastor debe tener un archivo, una base de datos. Pastor Fernando, usted sería tan amable, me da certificado de que yo soy hijo de Dios, voy a viajar, voy a estar un tiempo en Estados Unidos, creo que voy luego a Australia, y qué bueno llevar pues como la información. El pastor le dice: error, yo no expido ese certificado. Entonces voy a ir donde el señor presidente de la organización. No, no lo da el presidente. ¿Quién da el certificado de que yo soy hijo de Dios? El mismo Espíritu Santo. Amén. Imagino que tome la carta a los Romanos, el capítulo 8, y lea en el verso 16. Mas el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen el certificado? Todo el que ha recibido el Espíritu Santo, todo el que ha hablado en lenguas. A mí me gustan las conferencias, los seminarios, los diplomados. He participado en muchas cosas de esas. Pero no hay nada que iguale a los certificados que vienen de parte de Dios. Si ve que puede ser líder, entonces puede ser líder porque nació de nuevo y nació por obra del Espíritu Santo. Amén. Pero es que a mí me engendró mi papá. Humanamente sí, claro, eso no lo vamos a discutir. Estamos refiriéndonos a que si seguimos la línea, el modelo, las pisadas de Jesús, así como Él fue engendrado por el Espíritu, también nosotros fuimos engendrados por el Espíritu para una nueva vida. Amén. Es decir, a partir de la conversión. Amén. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Así que un líder cascarrabias es muy raro. El líder no vino porque es que hoy tiene la pataleta. Entonces no ha nacido de nuevo. Amén. No, me gustaría pues que hiciéramos el evangelismo, pero es que nuestro líder sufre un genio terrible. Es de un carácter fuerte, y él nos ha explicado, él ha sido muy sincero y nos dijo: es que yo me parezco mucho a mi papá, y mi papá era furioso y él discutía y él peleaba, y así soy yo, le salí igualito. Cuando uno es nueva criatura, el papá no tiene nada que ver en eso. Amén. Amén. Ni el abuelo ni el tatarabuelo. Somos hechos a la imagen de aquel que nos engendró por su palabra.
¡Aleluya! Número 2, el pesebre. Cuando leemos Lucas capítulo 2, los primeros 7 versos, dice que fue necesario que José y María fueran a Belén para ser empadronados. Había un censo, y justo allí, ya en el tema del censo, le vinieron los dolores a María. Bueno, yo no he tenido hijos nunca, les confieso que no, pero me cuentan quienes los han tenido, que son las damas, obviamente, que los dolores comienzan, por decir, a 2 días o cada 3 días, pero luego van acelerándose, y ya no es un día, ya es 6 horas, ya es 2 horas, ya es cada hora, y esto se puso serio. Ahí es cuando huyen los esposos. Aún los que prometieron que ellos la atendían en casa y que tienes que ir a ningún hospital, yo puedo hacer ese trabajo. Algunos se han desmayado. Bueno, le vinieron los dolores a María y buscaron hospedaje. Fueron allá a los hoteles, a los alojamientos, pero había mucha gente por causa del empadronamiento. Así que no había lugar para ellos en el mesón, es decir, en los hotelitos de la época. Entonces, al pesebre. Ahí ataban a los bueyes, a los asnos, ataban caballos, y de pronto había canoas donde les echaban el forraje a los animales. Y justo allí dio a luz María a nuestro líder, al Salvador del mundo. Y lo puso allí en la pesebrera. Lo envolvió en pañales. Bueno, por lo menos iba prevenida. Dios bendiga a las damas. Siempre andan con cosas por si acaso. Uno por ahí, no me gusta mucho hacerlo, ella tal vez no se ha dado cuenta, pero uno a veces husmea las carteras. ¿Qué cosas llevan? Llevan pañuelitos, llevan una pomadita, llevan que una bendita para una herida, una gotica de jarabe. ¿Cómo es una farmacia lo que llevan ahí? Dios las bendiga, tan bellas las damas. Amén. Y guapas, son bellas y guapas a la vez. Amén, amén. María llevaba lo necesario, y Jesús fue envuelto en pañales y seguro en una de las canoas allí donde estaba el forraje para los animales fue puesto en aquella noche. ¿Qué referencia hay en la Biblia respecto al pesebre? Isaías, cuando escribe el primer capítulo de su libro, dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, se volvieron atrás. Isaías está dando a entender que el hombre se ha hecho más duro que las bestias del campo. Amén. Él está diciendo: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La etapa del pesebre es necesaria para el buen líder. Aprender a estar en contacto con la naturaleza. Amén. Entonces para ser líder hay que tener un par de bueyes, tener asnos, ir al campo. Me refiero no tanto a esa condición, llamemos, de escasez, de pobreza, no necesariamente. Pero el verdadero líder debe tener igualdad de condiciones con todo tipo de personas. Amén, amén. El que vive en la pesebrera como el que vive en el gran apartamento, el que vive en el gran palacio, porque el verdadero líder no tiene complejo de culpas. Amén, amén. Ni tiene complejo de inferioridad, ni complejo de superioridad. Amén. Ahora tenemos ese problema con muchos líderes.
Yo le colaboro, pastor, pero si me envía a hacer una célula en una zona play, high, en un lugar de renombre, que haya lindos apartamentos, buenos centros comerciales, donde haya el yao yao para tener unos buenos helados en la tarde, antes y después de la célula. Y el pesebre. Y la gente humilde y la gente sencilla que no tiene para el yao yao. Sabía que el amén ahí sería muy silencioso. Sí, Señor. Amén. Porque queremos las cosas fáciles. Amén. 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 Quienes iniciamos en cero la obra de Dios, sabemos lo que es caminar 10, 15, 20 horas para ir a visitar a una sola persona Amén. Amén. que está allá con el ganado, que está allá con el maíz, que está allá con las mascotas en el campo. Amén. No es fácil, pero es glorioso cuando vemos los resultados. Sí, Señor. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que nos va a mandar a vivir al pesebre. Estoy insinuando que debemos ser humildes, debemos ser sencillos y equilibrar, interactuar, compartir tanto con la persona solvente, con la persona culta, como también con el humilde campesino, Amén. con el de la chocita humilde, incluso tratar de meternos en su cultura, en su lenguaje. Amén. Cuando hablamos de idiomas, en términos históricos, predominaron 3 idiomas. El hebreo era el idioma sacerdotal, llamemos el idioma caché, de los sacerdotes del culto, hebreo. Y claro, era la mejor forma de representar a la nación hebrea. Estaba el idioma griego. El idioma griego era de la clase play de la filosofía. Como su nombre lo indica, venía representando a Grecia. Entonces, hablar en griego era hablar al estilo de Sócrates, Platón, Aristóteles. Era pues ponerse en el Areópago, dar un gran discurso a los estoicos, a los epicúreos. ¿A qué hora se van? Pero estaba el arameo. Era el idioma de los pescadores, los vendedores de herramientas. Era el idioma que se hablaba en la plaza de mercado. Era el idioma de la clase plebeya. Les informo que en ese idioma le habló Jesús a su gente. Para hacerse entender, por eso viene lo de los similes, las parábolas. Porque no es que ellos tienen que adaptarse a mí, vivir como yo, vestir como yo, caminar como yo. No, soy yo el que debo meterme en sus vidas, apropiarme de sus costumbres, de sus dichos, para que entiendan el hermoso lenguaje del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Claro que ese aplauso puede ser más fuerte para él. Y aquí voy a tocar algo que duele. Si usted no puede decir amén, diga ¡ay! ¿Cuál ha sido el fracaso o la causa del fracaso de muchos misioneros? De muchos llamados apóstoles, evangelistas, que quieren criar fama, hacerse populares. Tratar de imponer su cultura Amén. sobre la cultura de otro pueblo. Sí, Señor. Amén. Amén. Así que yo he venido acá como misionero, soy superintendente inamovible, infalible e irreemplazable de la misión Fulana de Tal. A partir de hoy, entonces, ustedes no van a vivir como están acostumbrados, todo va a ser diferente, no vamos a pensar tanto en sus horarios, el tema climático, sus formas de hablar, porque acaba de llegar la nueva iglesia, la nueva revelación, somos los iluminados. Se estrella contra la pared cultural.
pared tradicional. No, si amamos realmente a la gente, identifiquémonos con ellos. Amén, amén. Que hablen como ellos saben hablar. Sí, Señor. Que Amén. expresen los gustos que ellos tienen. Amén, amén. Y más bien nosotros lo vamos a adaptar hasta donde sea posible y no riña con la ética y la moral, obviamente. Vamos a ajustar a las costumbres de ellos. Amén, amén. La forma de alimentarse, la forma de reunirse, cómo hacer una tertulia. Yo escuchaba algo que, créame, me erizó los pocos cabellos que me quedan. Hay una cultura donde no es muy común el tema de escuela dominical. La gente prefiere el domingo descansar, dormir hasta mediodía, tal vez en la tarde de pronto ir a una reunión, ojalá no sea larga, más bien de pronto de programación, de negocios. Trabajan muchísimo, es gente muy trabajadora. El culto fuerte es el sábado en la tarde. Y en algunos lugares lo llaman culto sabático, no necesariamente porque guarden el sábado, sino porque se hace ese día. Amén, amén. Sí. Todo iba muy bien, alguien estaba identificado con esa forma, el crecimiento excelente. Pero llegó un doctor, esos que lo saben todo. Y él dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es la falta de sujeción? No hay escuela dominical establecida. En nuestro país se hace a las 9:30 o 10 de la mañana. Así que a partir de la fecha tal, no habrá culto sabático. Se hará el culto el domingo, tal como en nuestro país, porque debemos sujetarnos. Bueno, no sé sujetarse a qué. Total, se estableció la nueva norma, se impuso porque la gente no estaba de acuerdo. Los resultados de esto fueron catastróficos, Así es. porque la gente quiere el evangelio, ama la palabra, no hay duda que sí hay quienes reciben la palabra, pero lo que no quieren es que jueguen, que quieran manipularles sus costumbres tradicionales, que no tienen nada de malo. Amén, amén. Un buen número de líderes de esa organización prefirieron ahora trabajar independiente. ¿Por qué? Porque esto no es imponiendo cosas, esto es dejando que surjan espontáneamente. Amén, amén. Entonces lo del pesebre es adaptación, lo del pesebre es acomodarse en la canoa, Amén. en el forraje. Y de pronto quedamos oliendo a buey, quedamos oliendo a oveja. Pero, ¿acaso no estamos siguiendo sus huellas? Amén, amén. ¿Sabía que ahora hay muchos pastores que no quieren oler a oveja? Así es. Por eso ya no hay visitación. Amén, amén. Por eso ya algunos se han vuelto tan importantes que aparecen por una puertita. Bueno, y aquí hay una a propósito. Alguien la puso ahora. Una puertita en la parte de atrás. Aparece justo a la hora de predicar. Él no tiene que estar antes para nada. Es una figura demasiado enorme, grandota. Entonces la gente canta, la gente alaba, hay tema de finanzas, hay anuncios. Y a la hora de la prédica, por la puerta mágica, aparece el eminentísimo, excelentísimo, obispísimo, grandísimo. Y predica un mensaje pequeñísimo, de 15-20 minutos. Por la misma puerta que apareció, desaparece. Como que quieren imitar lo que dijo Jesús, un poquito y me veréis, otro poquito y no me veréis. Nadie sabe su número de teléfono, nadie sabe dónde vive. Amén. Es una persona que tiene tanto que hacer en otros países, en otros mundos, pero no interactúa, no comparte con las ovejas de su rebaño. Amén, amén. Hace rato perdió las huellas del maestro. Sí, Señor. Amén. Queremos ser líderes de éxito, de bendición. Pisemos donde pisó él. Amén, amén. Él pisó en la pesebrera.
no solamente estuvo en el pesebre, montó en burrito también, ¿o no? Alabado sea el Señor. No sé si podemos ver un tercer punto. ¿Qué dice el pastor? Un tercer punto y hacemos el break. Dijimos que a los 12 años se fue al templo y estaba ya con los doctores y les oía y les preguntaba. Queridos líderes, hay que oír y hay que preguntar cosas. No se conforme con lo que ya sabe, con lo que ya tiene. Bueno, Jesús hizo aquello, se extravió en la multitud porque iba mucha gente al templo y durante 3 días María y José lo andaban buscando. Yo me imagino la carita de José. ¿Qué pasará con este muchacho? Y para colmo ni siquiera es mi hijo. Tocó adoptarlo. Ay, Dios. María era la más preocupada. Ella no expresaba nada negativo, dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Y después de 3 días lo encuentran en el templo. ¿Por qué nos habéis hecho así? Fue la pregunta. Y él responde: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Será que un líder debe estar en los negocios de su padre? Amén, amén. Hay líderes que quieren estar en los negocios de otros. Bueno, si usted tiene una empresa de marketing, tal vez usted distribuye productos de un multinivel, tiene una misión que cumplir. No soy quien para juzgarle o discutir su trabajo. Pero el principal negocio del líder es hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Que no tiene prospectos, que no tiene frontales, que su equipo no rinde, que no funciona. Bueno, ni modo, ¿qué hacemos? Pero que le rinda la obra de Dios. Un simpatizante, alguien que quiere que oremos por él, alguien que quiere que le explique la Biblia, es un prospecto. Amén. Prospecto para el reino de los cielos. Amén. Bueno, se fue con su papi adoptivo, con su mami, se fue a la casa. Y lo que dice el texto es que estaba sujeto a ellos. Amén. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque les informo algo, Jesús no fue rey después de la resurrección, no fue rey después del bautismo. Jesús nació siendo rey. Recuerda lo que preguntaron los sabios que vinieron de Oriente. Algunos los llaman los magos. Cuando se dice los magos es como brujos, como que sale la palomita del sombrero negro, el pañolón rojo, y el pañolón rojo se convierte en una servilleta azul. Magos. No, eran sabios, personas que tenían temor de Dios. Es más, el Señor les había revelado lo del Mesías y una estrella vino guiándolos. Esa estrella vino y se posó sobre la casa donde estaba ya el niño Jesús. No fue en el pesebre. Cuando los magos vinieron, ya Jesús estaba en casa y le traían presentes: oro, incienso y mirra. ¿Qué significa eso? Oro, el regalo para un rey, símbolo de gloria, de grandeza. Incienso, el regalo para el sumo sacerdote, porque él era el sumo pontífice y lo es hasta hoy el sumo pontífice. Mirra, perfume para ungir a un difunto. Qué falta de respeto. ¿Cómo le van a traer a un niño mirra? Ya de una vez lo están sentenciando a muerte. Los magos sabían, o los sabios sabían, que Jesús moriría para salvarlo a usted y salvarme a mí. Él es el Salvador del mundo.
ese niño se sujetó a sus padres. Si hablamos de 12 años y lo vamos a ver luego bautizándose a los 30 años, fueron 18 años sujeto a sus padres. Amén. José daba órdenes, María sugería cómo distribuirían, llamemos, la agenda del día, de acuerdo a las leyes de su pueblo, las leyes judías, muy justas, muy equitativas. Pero viene el tema de sujeción. El líder nace por el Espíritu Santo, el líder pasa por el pesebre, identificándose con todo tipo de personas y Amén. situaciones, Amén. pero el líder es una persona que sabe de sujeción. Amén. Amén. Hay unos que salen con revelaciones, pero esa revelación no es válida, es una revelación con B larga. Revelado contra el pastor, revelado contra el ujier, revelado contra el hermano o la hermana de la misma iglesia. El líder genuino está sujeto, Amén. Amén. está obediente. ¿Qué hay para hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Porque el verdadero servicio es de manera incondicional, Amén. no es impositivo. Apreciados líderes, tenemos un camino todavía que recorrer. Estamos siguiendo las huellas de Jesús, pisando donde Él pisó, por el nuevo nacimiento, por interactuar, compartir con gente sencilla o no sencilla. Amén. Todo lo que sea criatura humana merece todo el respeto. Amén. Amén. Así es. Estaban trasladando a un pastor y él hacía muchas preguntas. Cuénteme, ¿qué tipo de clima hay en esa ciudad? ¿Cómo son las calles? ¿Hay buen sistema bancario? ¿Y qué tal es la señal para la televisión? ¿No hay interferencias? ¿Todo bien? Un ancianito pide la palabra y dice: disculpe, hermano, yo no preguntaría el clima, bancos, vías. Yo preguntaría si en esa ciudad hay almas. Amén. Amén. El hombre palideció. ¿Y por qué me dice eso? Dice el anciano: porque si allá hay almas, es la materia prima para hacer la obra de Dios. Lo demás es añadidura. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que todas las almas le pertenecen al Señor Jesús? Alabado sea el nombre de Cristo. Bueno, muy amables, muy pacientes, seguimos en unos minutos. Es hora de hacer una pausa y confiemos que todo lo que estamos oyendo de parte del Señor nos va a traer una gran bendición, Amén. Amén. nos edifica